Dios controlando el caos, ¿sí? Se llama así, gestión de inventarios controlando el caos. La gestión de inventarios es el seguimiento de las mercancías desde los fabricantes hasta los almacenes, ¿sí? Y hasta las instalaciones del punto de venta. Entonces, acá tenemos algo muy importante. Si la gestión de inventarios tiene que ver el seguimiento desde los fabricantes, ¿sí? Porque de repente, cuando hacemos alguna consulta al área de compras, puede sentir que estamos invadiendo sus actividades, por ejemplo, ¿no? Puede suceder ello. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que, si bien es cierto, probablemente cuando estamos en almacén no podemos comunicarnos directamente con el área con el proveedor. ¿Por qué? Porque existen políticas que pueden ser, no existe comunicación directa con el proveedor, solo con el proveedor se puede comunicar aprovisionamiento, compras, ¿no? Eh, puede existir ello. Si tenemos esa indicación, nosotros tenemos que cumplirla y no comunicarnos con el área de compra, perdón, con los proveedores, ¿sí? ¿Por qué no comunicarnos con los proveedores? Somos un área muy auditable, ¿sí? El área de compras es un área súper auditable. Entonces, por ello es mejor nosotros mantener todas las exigencias y demás de una manera muy ética, muy formal también, ¿sí? Entonces, si la indicación es no comunicarse con los proveedores, se respeta ello. Sí, sin embargo, no quiere decir que nosotros, al no comunicarnos con los proveedores, nos quedamos fuera de tener la información. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos directamente con quien hace las adquisiciones, ¿correcto? Directamente con quien hace las adquisiciones. Entonces, cuando nos colocamos directamente con quienes hacen las adquisiciones, entonces podemos saber cuál es el estado de los productos que están por llegar, que van a ser parte de nuestro inventario, que todavía no lo son. Pero la gestión de inventarios nos dice, tienes que considerar esos productos, así estén en el fabricante, de tu, como parte de tus existencias. ¿Sí? Eh, Gestión de inventarios objetivo. El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico organizado en el momento oportuno, ¿sí? Es por esto que se debe tener una visibilidad del inventario. Así se podrá saber cuándo se debe hacer los pedidos, cuánto se debe pedir y dónde debemos guardar las existencias. Recuerden que no solamente es un tema de hago solicitudes, realizo pedidos, sino es un tema de todo aquello que he solicitado debe tener un lugar asignado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de gestión de inventario, existen conceptos importantes que debemos de conocerlos. Por ejemplo, ¿qué es inventario? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inventario? Cuando hablamos de inventario nos referimos a la parte técnica de los almacenes, es decir, la parte matemática de los almacenes. ¿Sí? Cuando hablamos de stocks nos referimos a las unidades que se encuentran ahí disponibles. ¿Qué es stock? O SKU por sus siglas en inglés, Stock Keeping Units. ¿Sí? Nos referimos también a materia prima. ¿Qué es materia prima? Materia prima es el ingrediente principal para lograr nuestro producto terminado, ¿correcto? Y también tenemos nuestros suministros, que si bien es cierto, son parte de la producción, muy probablemente no forman parte, ¿sí? No forman parte del producto terminado, ¿sí? Luego tenemos los productos en proceso y los productos terminados, ¿sí? ¿Qué son los productos en proceso? Los productos en proceso son los productos que han ingresado al proceso productivo, sin embargo, no han logrado, ¿sí? No han logrado concluir, ¿sí? No han logrado concluir. Entonces, como no han logrado concluir, se llaman productos en proceso. Estos pueden detenerse con la clara intención de guardarse para poder luego disgregar la producción final o para poder partir las producciones, ¿sí?
Ese es mi producto en proceso, el producto que inició producción, pero que aún no terminó, ¿sí? Y luego tenemos, y luego tenemos los productos terminados, ¿sí? Los productos terminados son aquellos que ingresaron al proceso productivo y que sí han concluido toda su etapa de producción, ¿sí? Bien, luego tenemos la diferencia que existe entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué es el control de inventarios? El control de inventarios viene a ser la parte, la parte que asegura la exactitud del inventario, es decir, que lo que yo tengo en el sistema, ¿sí? El stock lógico es igual al stock físico, ¿sí? Es igual al stock físico. Luego nos dice que asegurar las cantidades óptimas, ¿sí? Es la gestión. ¿Qué quiere decir? Evitar, evitar quiebres y evitar sobrestock, ¿sí? Evitar sobrestock. No quiere decir que no tengamos stock, ojo, no quiere decir que no tengamos stock. El stock no es malo, el stock es bueno, ¿sí? Sin embargo, tenemos que evitar tener sobrestock. El control de los stocks, ¿sí? Es bastante importante y sustancial directamente por dos razones, ¿sí? Porque si yo tengo pocas unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que creen que pasa si yo tengo pocas unidades? Tengo escasez. ¿Qué puede suceder? No podré cumplir. No puedes cumplir con tu cliente, ¿correcto? Porque no tengo stock, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que te vas a perder esa venta porque no la puedes cumplir, ¿correcto? Entonces, la escasez nos genera una pérdida de oportunidades de venta, ¿sí? ¿Y qué nos genera el sobrestock? ¿Qué nos genera el sobrestock? Gastos en almacén, luz y otros. Correcto, pero vamos más allá. Cuando yo tengo, Betsabe, cuando yo tengo sobrestock, quiere decir que, ¿qué he hecho para generar ese sobrestock, por ejemplo? Tal vez un uso inadecuado de los insumos. Cuando yo tengo sobrestock, voy a tener, ¿sí? Cuando yo tengo sobrestock, lo que voy a tener es em, dinero que he invertido, ¿correcto? Dinero que he invertido, perdóneme, dinero que he invertido. Espérame un momentito, por favor, un segundo. Listo, 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 listo. A ver, perdónenme. Cuando yo tengo sobre stock, ¿sí? Quiere decir que yo tengo dinero que he invertido, ¿sí? Dinero que he invertido para comprar esas existencias adicionales, ¿correcto? Entonces, si yo estoy invirtiendo en esas existencias adicionales, ¿sí? Si yo invierto en esas existencias adicionales, ¿qué, qué significa? Significa que estoy dejando de comprar algunas cosas que probablemente necesito. O significa que ese dinero que lo coloqué ahí no lo puedo reinvertir en mi negocio. ¿Correcto? Entonces, cuando pasa ello, lo que yo estoy haciendo, y todas las personas que realizamos una inversión, necesitamos obtener una rentabilidad, ¿correcto?
Lo que yo estoy haciendo al invertir, ¿sí? Al invertir y no recibir una rentabilidad, no recibir una ganancia, una utilidad, estoy perdiendo una rentabilidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo sobrestock, las empresas se hacen menos rentables, ¿correcto? Pierden rentabilidad. Oscar iba por ahí, dinero estancado, demanda espacio en almacén, ¿sí? Sobre compra, gastos en almacén, correcto. Pero tanto la escasez como el sobrestock lo definimos como escasez, pierdo oportunidades de venta y sobrestock, pierdo rentabilidad. ¿Sí? Sobrestock, pierdo rentabilidad. Luego ¿qué tenemos? Luego ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos que el stock es tan o más importante de pronto que tener, ¿sí? Que tener el mismo stock, ¿no? El stock es importante, tan igual importante como generarlo, ¿sí? Como generarlo, ¿sí? Entonces se debe considerar que para yo generar un stock, ¿sí? Debo obtener probablemente menores precios unitarios. ¿Por qué obtengo menores precios unitarios? Porque voy a comprar más de la cantidad que usualmente compro si no tengo un stock y compro mes a mes, ¿no? Probablemente vamos a nosotros considerarnos probablemente nosotros vamos a considerar esa inversión en stock, ¿sí? Por unidades, con un costo, con un precio por unidad mucho mayor, ¿sí? Y el precio por comprar más unidades va a ser menor por economías de escala, ¿sí? Adicional a ello, tenemos la disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente. Ahora vamos a conversar respecto a tipos de inventarios, ¿sí? En esta clase vamos a mencionar estos tipos de inventarios, sin embargo, en la siguiente sesión nosotros vamos a profundizar en cada uno de los tipos de inventario que existen, ¿sí? ¿Qué tipos de inventarios tenemos? Tenemos inventario anual, que es el que se realiza una vez al año, ¿sí? Este tipo de inventario se realiza una sola vez al año, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. El inventario periódico es este que inicia con un cronograma de atención, ¿sí? Inicia con un cronograma de atención y de atención para poder hacer el inventario, y esto tiene que cumplirse. En este inventario periódico, de acuerdo a la programación que se realice, se realiza el conteo de todas las unidades, ¿sí? El conteo de todas las unidades. Luego tenemos el inventario cíclico. Este inventario cíclico es también conocido como inventario rotativo. Este también puede ser programado, sin embargo, trabaja mucho de la mano con el costeo ABC. Con el costeo ABC, perdón, con el costeo ABC. ¿A qué se refiere el costeo ABC? Quiere decir que, quiere decir que todas las existencias que yo tengo las voy a disgregar de tal forma que pueda, de tal forma que yo pueda contar el total de mis existencias, pero no hacerlo de una sola vez, que probablemente me tome un tiempo considerable, ¿sí? Sino que voy a contar, por ejemplo, los productos que me son los menos y que tengo mayor movimiento, esos productos, ¿qué pasa? Esos productos esos productos los envío para inventariar mensualmente, por ejemplo, ¿sí? Mensualmente. Luego tenemos los productos que se mueven de manera mediana. Tengo una cantidad, pues, no tan grande, considerable, pero es mediana. Todo su movimiento, el precio y demás es promedio, ¿sí? Eso podré inventariarlos cada 3 meses. Y luego tengo los productos C, ¿sí? Que no tienen mucho movimiento, que son muy poco costosos, ¿sí? Todo es bajo, ¿sí? Entonces, esos los podré inventariar 2 veces al año, ¿sí? Tengo planificado cuándo hacerlo, puedo tener un plan. Sin embargo, la diferencia, porque he tenido algunas preguntas, ¿no? Respecto a la diferencia entre el periódico y el cíclico, si al final estos hacen el inventario de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene a ser la diferencia de esto?
La diferencia de esto viene a ser, ¿por qué? Porque uno hace, sí, programado el inventario de todo, pero en una sola vez, y el otro hace el inventario de todo dividido en, según análisis, el tiempo que se estime conveniente. ¿Sí? Luego tenemos clasificación de stocks. ¿Cuál es la clasificación de stocks? Los tipos de stock que nosotros tenemos dentro de nuestros almacenes. ¿Sí? Y acá vamos a conversar respecto a cada uno de los stocks e iremos dando algunos ejemplos. ¿Sí? Acá vamos a participar un tanto con la clase para que para que podamos interactuar y revisar y validar que los conceptos que estamos revisando estén siendo entendidos a la perfección. ¿Sí? Tipos de stock en función a la caducidad. El stock no perecedero. El stock no perecedero son productos y materiales que pasado cierto tiempo tienden a malograrse, ¿sí? Tienden a perder todas las características para lo que fueron creados, ¿sí? ¿Qué tipo de productos son no perecederos? ¿Qué tipo de productos son no perecederos, señores? Es importante que podamos participar, que podamos comentar para poder validar que los conceptos que estamos revisando estén totalmente entendidos, ¿sí? Pongamos adelante, ya, perecedero, pongo, no, mm, no, los celulares, no, la ropa. Los productos perecederos son, por ejemplo, la fruta, los comestibles, ¿sí? Porque si pasa cierto periodo de tiempo, se empiezan a malograr, ¿correcto? Y luego es imposible que nosotros podamos utilizarlo, ¿sí? Bien, luego tenemos los productos de stock. Ay, perdónenme, hemos conversado no perecedero, ¿verdad? Ay, perdónenme, por favor. No perecedero, sí, sí, puede ser la ropa, correcto, los no perecederos. O sea, no es necesario que nosotros estemos verificando sus condiciones. Claro que tendría que pasar un largo periodo para que pueda picarse, ¿sí? No perecederos, obras de arte, podemos también considerar insumos de ferretería, ¿sí? Como no perecederos. Lo siento. Ahora vamos a revisar el stock perecedero, ¿sí? Son los productos considerados como perecederos que transcurrido un periodo de tiempo pierden las características para lo que fueron creados, ¿sí? Originalmente. Y este stock es bastante complejo porque tenemos que ser muy minuciosos en cómo los utilizamos. Y ya conversamos. Stock perecedero, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Luego, stocks con fechas de caducidad. El llamado stock con fechas de caducidad tiene una fecha indicada de hasta cuándo podemos consumirlos, ¿sí? ¿Qué tipos de productos tenemos con fecha de caducidad, por ejemplo? Insumos, las frutas no, o a salvo las compremos en supermercado de pronto, ¿no? Ahí tienen su fecha de vencimiento que te coloca, ¿no? Los lácteos, sí, correcto, correcto. Las medicinas también nos dan una fecha, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los alimentos procesados, correcto, esos tienen una fecha de vencimiento. Muchas veces los cosméticos, ¿no? Tienen una fecha también. Bien, ahora vamos a hablar del stock por su funcionabilidad, ¿sí? Aquí no vamos a poner mucho ejemplo, ¿sí? Sin embargo, vamos a explicar qué es. Acá existen algunas similitudes entre el stock de ciclo, el stock activo, el stock mínimo, el stock óptimo, ¿sí? Vamos a revisarlas. Stock de ciclo o stock activo. El stock de ciclo o activo es la cantidad de existencias que necesita tener una empresa en las distintas zonas de su almacén para dar respuesta a la demanda habitual de los clientes o distribuidores en un plazo amplio. ¿Sí? Es decir, lo que debo tener para poder operar, funcionar. ¿Sí? Luego tenemos el stock mínimo y el stock máximo. El stock mínimo es lo mínimo que yo debo tener para poder operar. Si tengo una unidad menos, estoy cayendo en escasez.
¿sí? Y el stock máximo es lo máximo que debo tener en mi almacén para poder producir y no generar más costos, ¿sí? Una unidad adicional es considerada sobrestock. Luego tenemos el stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad considera lo que yo debería tener para poder producir más más una cantidad adicional, ¿sí? Que me puede servir para dos situaciones. Uno, sí, me puede servir para dos situaciones. Uno, si nace una venta, ¿sí? Una venta no planificada, si nace una venta no planificada. Y dos, si se comete algún error en producción y con ello puedo cubrirlo, ¿sí? Si se comete un error en producción y con ello puedo cubrirlo. Ese es el stock de seguridad, ¿sí? Luego tenemos el stock en tránsito o stock en curso. El stock en tránsito o stock en curso se refiere a las existencias que no están dentro del almacén, pero sin embargo están en procesos anteriores o incluso están desde el proveedor. ¿Sí? Es decir, yo no lo tengo, no lo visualizo de manera física probablemente hoy día, pero sé que ha salido en un camión el día de ayer. Entonces el stock está, pero está en tránsito. ¿Sí? El stock está en tránsito. Sí, después tenemos que el stock, ¿sí? El stock está en tránsito. Podemos tener también que esté en revisión de control de calidad, por ejemplo. Si está en una situación de esas, en una situación similar a ella, el stock será considerado, ¿sí? El stock será considerado como stock en tránsito. Luego tenemos el stock estacional o stock de temporada, ¿sí? Hablamos de stock estacional al referirnos de las mercancías que se tienen en stock en previsión de un incremento concreto de las ventas en una época específica del año. Uno de los más claros, ¿sí? A ver, ¿cuáles pueden ser stock estacional? A ver, acá vamos a participar. ¿Cuál podría ser nuestro stock estacional? Los helados, ¿sí? Es un buen ejemplo. En temporada de verano tienes mucho más stock de helados, ¿correcto? Se entendió perfectamente. A ver, otro ejemplo. Los útiles escolares, correcto, correcto, juguetes para Navidad. ¿Por qué las aguas minerales? Casacas en invierno, correcto. Excelente, vamos bien. Luego tenemos nuestro stock de recuperación, ¿sí? ¿A qué se refiere el stock de recuperación? Es ese stock que tiene alguna dificultad y que de alguna manera le podemos dar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? La podemos refaccionar, la podemos modificar, etcétera, y le damos la segunda oportunidad de vida, ¿sí? Con el fin de poder utilizarlo. ¿Quién? Bueno, no hemos tocado este tema, no va a ir a pregunta. El stock de recuperación está directamente relacionado con la logística inversa, ¿sí? La logística inversa funciona, como su nombre lo dice, al revés, ¿no? Si nosotros hacemos la entrega normal, la natural, de nosotros hacia el cliente, la logística inversa es del cliente hacia nosotros, ¿sí? ¿Estamos? Ese es el stock, perdón, ese es el stock de recuperación, ¿sí? Y luego tenemos el stock muerto o inactivo. El stock muerto o el stock inactivo es ese stock que no se puede utilizar por nada, jamás, no se puede utilizar. ¿Sí? Si yo no puedo utilizar ese stock muerto o inactivo, ¿sí? No lo puedo utilizar, tengo que desecharlo, tengo que botarlo. Por ejemplo, si son productos perecederos que al final terminaron venciéndose, ¿no? Digamos, con fecha de vencimiento, ¿sí? Terminaron venciéndose, pues entonces
pasan a ser parte del stock muerto. Y como stock muerto, yo tengo que, ¿sí? Yo tengo que desecharlo, porque ya no lo voy a poder consumir. Ah, pero de repente le han puesto esa fecha, pues por, no sé, le han puesto esa fecha, pero luego se puede consumir 3 meses más, ¿no? A veces he escuchado decir eso. O sea, la idea es que si tiene esa fecha, es hasta esa fecha, no más, ¿sí? Después ya, bueno, viene a ser responsabilidad de cada uno, ¿no? Bien, después tenemos el stock especulativo, ¿sí? ¿A qué se refiere el stock especulativo? El stock especulativo se refiere a, el stock especulativo se refiere em, al stock que se genera, ¿sí? Se refiere al stock que se genera después de, por ejemplo, tengo el pedido, ¿sí? Tengo el pedido de que se compre, ¿no? Tengo el pedido. Si te tiene que comprar ciertos insumos para una venta que ya, es más, ya me van a pasar la orden de compra en la tarde, esto es recontra urgente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo tenemos, ¿sí? Tengo una orden de compra. Pero resulta que nosotros adquirimos la materia prima, tenemos todo y de pronto nos llaman y nos dice, ¿sabes qué? No, no, al final no ha salido a la venta, ¿no? Yo estaba segura, pero bueno, al final. Entonces, ese stock que nosotros esa venta que nosotros estábamos ya especulando que salía y aseguramos, me genera ese stock especulativo, ¿sí? Porque ¿sí? Yo no voy a, yo no voy a considerar de pronto que la venta no va a salir, ¿no? No voy a considerar eso, pero puede ser, puede suceder, ¿sí? Puede suceder. Entonces, ese stock de una venta no realizada tiene como nombre stock especulativo. Luego tenemos los tipos de stock por su operatividad, ¿sí? Y cuando hablamos de los tipos de stock por su operatividad, estamos hablando primero del stock óptimo, ¿sí? Primero del stock óptimo. ¿Qué es el stock óptimo? Y tiene mucha similitud de pronto con el mínimo y el de ciclo activo, ¿sí? Pero ese es por su operatividad. El stock óptimo o adecuado es el nivel de existencias que ofrecen mayor rentabilidad a la empresa, es decir, el nivel de stock que mantiene el equilibrio perfecto entre la satisfacción de la demanda y la reducción máxima de los costes de almacenaje, ¿sí? Y luego tenemos el stock cero, que el stock cero, como bien su nombre lo dice, es un stock que está en cero. No tener stock, ¿sí? No tenemos stock, ¿sí? Ese es el stock cero. No tenemos stock. Para este tipo de stocks, stock cero, aplicamos la metodología just in time, ¿sí? La metodología just in time quiere decir justo a tiempo, adquirimos justo a tiempo. Para poder aplicar la metodología just in time, lo que nosotros tenemos que hacer es tener la posibilidad de tener un listado de proveedores aprobados que en cuanto me quede sin existencias, tengamos una rápida reacción, ¿sí? Una rápida reacción y podamos nosotros entonces poder adquirir nuestro stock sin ningún problema, ¿sí? Poder adquirir sin ningún problema. Ahora nos vamos a revisar el stock físico. Sí, nos vamos a revisar el stock físico. El stock físico es el número de existencias que se encuentran disponibles en un momento determinado en el almacén, ¿sí? El stock neto, el denominado stock neto, se consigue restando a la cantidad de stock o inventario en el almacén, la cantidad de stock demandado y que aún no ha sido satisfecho, ¿sí? Y tenemos el stock disponible, que el stock disponible vamos a explicarlo un tanto con un ejemplo, ¿sí? El stock disponible vendría a ser, por ejemplo, yo tengo en el sistema
60 unidades, ¿verdad? En el sistema tengo 60 unidades. Estas 60 unidades que yo tengo, ¿sí? Estas 60 unidades que yo tengo me hacen la solicitud de 30 unidades, ¿no? Me hacen la solicitud de 30 unidades y lo que yo hago es, de mis 60 unidades, que aún no lo he descargado del sistema, pongo como comprometidas 30 unidades. Entonces, disponibles, yo ya no tengo 60 unidades. Disponibles, yo tengo 30 unidades. ¿Correcto? Vamos a hacer nuestra primera pausa de preguntas y respuestas. A ver, ¿tenemos alguna consulta? Bien, no tenemos consultas. En todo caso, seguimos con nuestra presentación. Gestión de inventarios. Seguimos. Demanda dependiente y demanda independiente. Nosotros hemos conversado respecto a demanda la sesión anterior ampliamente, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora vamos a conversar sobre demanda dependiente. Tiene que ver con el proceso productivo, ¿sí? Y depende del programa de producción. Y la demanda independiente ayuda al proceso, ayudan de manera indirecta al proceso productivo, ¿sí? No son la parte principal, pero sí forman parte del proceso productivo, ¿sí? Como apoyo. Ahora vamos a conversar respecto a los costos, ¿sí? Respecto a los costos de la gestión de los inventarios, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser los costos de la gestión de inventarios? ¿Cuáles vendrían a ser los costos? Primero, costo de las órdenes de reposición, ¿sí? Costo de las órdenes de reposición. Costo de las órdenes de reposición. ¿Qué quiere decir? Este costo, ¿sí? Este costo engloba todos aquellos gastos realizados por la empresa para poder conseguir un producto, ¿sí? Algunos de ellos serán las gestiones, papeleos, el hecho de llamar al proveedor, decirle que necesitamos comprar, el hecho de que el proveedor nos pueda pedir que esperemos, por ejemplo, ¿no? Y todo ese tiempo de espera, todas esas, toda esa gestión para poder comprar nuevamente es conocida como costo de órdenes de reposición, ¿sí? Luego viene el costo de mantener el producto almacenado, ¿sí? ¿A qué se refiere? Al costo de almacenamiento y también es denominado como el costo de mantenimiento, ¿sí? Como el costo de mantenimiento. Luego tenemos el costo derivado de las infraestructuras. ¿A qué se refiere el costo derivado de las infraestructuras? Este es un costo que no cambian con la cantidad almacenada. Algunas posibles partidas son, por ejemplo, alquiler de la nave, salario del personal, póliza de seguros, ¿sí? Que esté inherente a cada artículo y consumo de energía, ¿sí? Cuando yo tengo un almacén, así yo tengo una unidad o 20 unidades y prendo la luz, al final el gasto de la luz va a ser el mismo, ¿correcto? Luego viene el costo derivado, ¿sí? El costo derivado del producto almacenado, también denominado costo de mantenerlo. En este costo sí cambian las cantidades almacenadas, es decir, si es que sí cambian,
¿sí? El costo de mantener almacenado el producto también va a cambiar, ¿sí? Este sí depende de. Por ejemplo, puede ser si yo tengo un producto que está refrigerado, lo tengo ahí guardado, ¿sí? Para que se pueda conservar, para que se pueda entonces conservar, eh, ¿qué es lo que pasa? Pasa que podemos disgregar este costo a cada SKU, a cada producto, ¿sí? Luego tenemos el costo de ruptura, que este costo es de los más difíciles de alguna manera calcular, porque sumado a la ruptura y a que te devuelven el producto, etcétera, está sumado el que el cliente te deje de comprar en el periodo siguiente, ¿no? Te deje de comprar. Entonces, es una posibilidad, puede ser una posibilidad, ¿sí? El coste de ruptura. Gestión de almacenes. La gestión de almacenes, ahora no, perdónenme, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas para luego pasar a nuestra gestión de almacenes. Bien, no tenemos consultas, entonces, señores, pasamos ahora a revisar nuestra gestión de almacén. ¿Qué es la gestión de almacén primero? ¿Sí? La gestión de almacén se define como el proceso de la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro del mismo almacén hasta el punto de consumo. ¿Sí? Hacia el punto de consumo. Indistinto de qué tipo de material sea, ¿sí? Sea producto terminado, sea producto en proceso, sean semi-elaborados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de gestionar nuestros almacenes? El objetivo de poder gestionar nuestros almacenes es contar con el suministro oportuno, ¿sí? De manera y poder entregarlo de manera ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Esa es la gestión de inventarios. Ese viene a ser su objetivo. Les muestro acá cinco, cinco puntos importantes respecto a la gestión de almacenes. Uno, la recepción. Otro, el registro. ¿Sí? Otro, la preparación de pedidos. ¿Sí? La distribución, el control de inventarios, ¿verdad? Acá hay un punto importante. ¿Sí? La preparación de pedidos, que no vamos a profundizar mucho al respecto. La preparación de pedidos tiene que ver con cuántas órdenes puedo yo dispensar para poder, cuántas órdenes tengo que dispensar, ¿sí? Que sea medido de una manera óptima, bien, ¿no? Esa es la preparación de pedidos. Los demás puntos sí los vamos a tocar en esta clase y los vamos a tocar en nuestra siguiente sesión, en nuestra sesión número 5. Luego, los almacenes, ¿sí? Es un lugar especialmente estructurado, ¿sí? Es un lugar especialmente estructurado, planificado para custodiar, proteger y controlar, ¿sí? Los bienes de activo fijo y variable de la empresa, ¿sí? Antes se pensaba que el almacén debía ser ese lugar bueno, al final nadie entra, ese lugar medio oscuro, ese lugar que guárdame esto mientras, ¿no? No, el almacén es súper importante, es bastante importante.
¿sí? Tenemos tipos de almacenes, ¿sí? Nosotros vamos a profundizar un poquito respecto a los tipos de almacenes y demás, ¿sí? Vamos a profundizar en nuestra siguiente sesión. Sin embargo, esta sesión es importante también que podamos conocer, ¿sí? Conocer. ¿Cómo se llaman nuestros tipos de almacenes? Primero, según la naturaleza del producto. ¿A qué se refiere según la naturaleza del producto? Se refiere a, y acá pongamos mucha atención, cuando se recibe un producto, probablemente necesite una autorización, revisión especial, ¿sí? Y ello no lo da el departamento de compras. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo pasamos al área de control de calidad, ¿sí? Ahí tenemos ya un almacén denominado el almacén de cuarentena, donde colocarán nuestros productos para poder evaluarlos, ¿sí? Luego ingresa ese almacén de cuarentena, ese producto que estaba en el almacén que estamos denominando de cuarentena, ingresa y pasa a productos aprobados, ¿sí? Pasa a materias primas aprobadas, a insumos aprobados, a todo lo que sea productos aprobados, ¿sí? Luego, ya tenemos dos almacenes. Luego tenemos, sale el producto, ¿sí? Y está aprobado, sale de ahí, ingresa a la producción y en producción pueden detener el proceso productivo, ¿sí? Puede detener el proceso productivo y después de ello volver a seguir su camino, ¿no? Entonces el proceso productivo se pierde, ¿sí? El proceso productivo, no, cuando se detiene, se generan productos en proceso. Entonces es otro tipo de almacén que podemos tener, el almacén de productos en proceso. Cuando ya se termina la producción, pasa a un almacén de productos terminados, ¿sí? Un almacén de mercancía que tiene que estar de pronto un tanto más cerca. Entonces, todos los almacenes que les he mencionado en este momento son almacenes según la naturaleza del producto, ¿sí? Todos los almacenes que les he mencionado es según la naturaleza del producto, ¿sí? Luego tenemos, perdón, ese es según el flujo de materiales, es el que hemos conversado, ¿sí? Según el flujo de materiales. Ahora tenemos según la naturaleza del producto. Según la naturaleza del producto, son productos que son, por ejemplo, productos naturales, por ejemplo, productos peligrosos, productos controlados, ¿sí? Ese tipo de productos, cada característica especial de productos vienen a ser productos por la naturaleza del negocio, ¿sí? Y finalmente tenemos almacenes en cuanto a su localización. Y los almacenes en cuanto a su localización se refieren a la ubicación que tienen, ¿correcto? A la ubicación que tienen. Entonces, esto genera, ¿sí? Esto genera que nosotros denominemos los almacenes que tenemos de alguna manera. Por ejemplo, ¿cómo podemos denominarlo? ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un almacén central, un almacén principal y un almacén secundario, ¿sí? Ese tipo de almacenes con esas denominaciones, ¿sí? Se llama, es de tipo en cuanto a su localización. Bien, luego tenemos el pedidos y distribución, servicio al cliente, planificación, abastecimiento, existencias y gestión de almacenes, vienen a ser parte de toda nuestra cadena, de todo aquello que nosotros queremos lograr. Ahora vamos a ir de lleno a revisar todos los puntos que conversamos respecto a gestión de almacenes. Y empezamos con la recepción, el proceso de recepción de mercadería. La recepción de mercancías es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos a un proveedor llegan al almacén para que sean clasificados, controlados y colocados en él, ¿sí? Y se tiene que cumplir algunos pasos para poder asegurar la eficiencia de este proceso, ¿sí? Y tenemos la planificación e información, ¿sí? Planificación e información. Cuando nosotros hablamos de planificación e información, lo que nosotros estamos conversando
es que tenemos que tener todo, perdónenme, tenemos que nosotros compartir toda la información, ¿sí? Tenemos que compartir toda la información para, para poder saber cuándo se puede, cuándo se puede ingresar, cuándo va a ingresar una mercadería, qué tipos de espacios tenemos que tener diseñados, ¿sí? Para esto tiene que haber una buena comunicación respecto al área de almacén y al área de compras. Cuando tenemos esa buena comunicación, ¿sí? Cuando tenemos esa buena comunicación, nos es mucho más fácil poder manejar nuestras operaciones dentro del almacén. Y lo que logramos también es que no se generen cuellos de botella. Luego tenemos la descarga, la gestión de muelles y la descarga, ¿verdad? Descarga y gestión de muelles. ¿Esto a qué se refiere? ¿Sí? Se refiere a que tengamos el lugar específico, el lugar donde va a llegar la mercadería a ser descargada para que luego pueda ser ingresada a los lugares que le corresponden. ¿Sí? A los lugares que le corresponden. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de muelles de carga, estamos hablando de que tengan el espacio asignado y también estamos hablando respecto a qué, estamos hablando respecto a qué, estamos hablando respecto a que tengan también el personal necesario para hacer una descarga, ¿sí? Y también se tengan las herramientas y la maquinaria necesaria. Probablemente se necesita un montacarga especial para poder bajar los productos, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a conversar respecto a documentos que justifican la recepción de mercancías en un almacén, ¿sí? Primero, justifica la orden de compra, que ahí validamos que ese pedido está siendo realizado y cuáles son las características del mismo, ¿sí? Luego, la guía de remisión, que es el documento para poder trasladar un producto. En algunos casos piden las facturas, ¿sí? En otros casos no las solicitan y solo se envían de manera virtual, ¿sí? Y en algunas empresas se manejan hojas de ruta, que es un documento de carácter interno, ¿sí? Orientado a dejar constancia de los pedidos y mercancías recibidas en el almacén, ¿sí? Y vamos con el proceso de control de calidad. El control de calidad es muy importante en la recepción. Puede realizarlo la persona que está recibiendo la mercadería. Sí, puede realizarlo la persona que recibe la mercadería, ¿sí? Sin ningún problema. Sin embargo, su revisión no será tan profunda, ¿sí? Su revisión no será tan profunda como como si lo revisa un área de control de calidad. Es por ello que si se requiere una prueba minuciosa, lo que se recomienda es que el área de calidad le pueda hacer una investigación previa, ¿correcto? Ahora, aquí viene algo súper importante, ¿sí? Algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de implementar el área de control de calidad, tenemos que tener claro que existen prioridades para su ingreso y prioridades para su revisión, porque ya es un proceso mayor, un proceso, ¿no? Un proceso de alguna manera considerablemente un poco minucioso en en su revisión, etcétera. Es decir, si pensábamos tener la mercadería recibida el día 30, cuando pase a control de calidad, la vamos a ver en la quincena. ¿Por qué? Porque se detienen los productos para poder analizarlos en un periodo de tiempo. No existe una revisión simple y liberarlo, ¿no? Tiene que estar en una revisión para luego poder ser liberado. Bien, acá hacemos una pausa para ver si todo ha sido comprendido.
Bien, no tenemos consultas, entonces pasamos a nuestro siguiente tema a revisar, ¿sí? El proceso de recepción de mercadería. Para el proceso de recepción de mercadería, sí, que es lo que estamos revisando, se necesita también tener etiquetado, ¿sí? Se necesita tener etiquetados de contenido, etiquetados de manipulación o uso, etiquetas de procedencia y destino, ¿sí? Cuando nosotros tengamos cuando nosotros tengamos estas etiquetas, podemos diferenciar mucho mejor, ¿sí? Podemos diferenciar muchísimo mejor a nuestros productos, ¿sí? Etiquetas de manipulación o uso es evidentemente la forma en que se debe utilizar una mercancía, ¿sí? Etiquetas de procedencia y destino, ¿sí? Procedencia y destino, de dónde vienen, hacia dónde se van. Y una de las más importantes, la de contenido, que ahí muestra cuánto tiene, qué cantidad tiene, ¿sí? ¿Qué cantidad tiene? Cuáles son sus características, etcétera, etcétera, ¿sí? Proceso de recepción de mercadería, como resumen, ¿no? Comprobar daños o desperfectos en las mercaderías llegadas al almacén. Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje, almacenamiento de mercancías, teniendo en cuenta la ubicación asignada de cada producto, ¿sí? Comprobación del estatus de cuarentena de los productos recibidos y la recepción de artículos devueltos por los clientes. Aquí en la recepción de los artículos devueltos por los clientes, ¿sí? Siempre es importante poder asignarles un lugar, ¿sí? Un lugar que pueda significar un lugar en el que pueda colocarse los productos devueltos, así sean para desecho, ¿sí? Pero que se generen solo en ese lugar, ¿sí? Un punto importante de la logística inversa es eso, saber que no solamente las devoluciones, la logística inversa son devoluciones, sino saber que la logística inversa tiene que ver muchísimo con el tratamiento al medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiene las tres R's, ¿no? Reusa, reutilizar, ¿sí? Las tres R's que conocemos que impactan directamente al medio ambiente. Entonces, es esa política, esa forma de poder manejar esa forma de poder manejar nuestras devoluciones, ¿sí? Nos pone en una posición bastante favorable si tenemos los procedimientos y los espacios físicos necesarios, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto al registro de mercadería, ¿sí? Este procedimiento se realiza al momento de identificar las existencias de productos, bienes o mercancías de una empresa. Registra la cantidad de una mercancía obtenida. ¿Sí? Alguien acá en la sala utiliza. A ver, Karina, si se recepcionan productos químicos, ¿qué documento se solicita? Si son productos químicos, es importante que solicitemos su certificado de análisis. ¿Sí? Como les mencionaba hace un tiempo, no solo los documentos que estamos colocando, lo que indiquemos es una norma, ¿no? Es la información general, pero por ejemplo, de productos químicos tenemos que tener definitivamente su certificado de análisis, tenemos que tener su hoja MSDS, ¿no es cierto? Cuando hablamos de productos químicos. Ahora, existen, por ejemplo, algunos productos en particular que cajas de productos que tienen colores, diseños, etcétera. ¿Qué se solicita para entregar ese tipo de productos? Que tenga una cartilla de color en la que se especifique el máximo, el mínimo y el estándar para poder recibirlo. ¿Se dan cuenta? O sea, esas características son tan importantes, pero dependen de la naturaleza de cada negocio. ¿Sí? Buena tu pregunta, Karina, nos ayuda de alguna manera a que podamos conversar un poquito más del tema. Les pido, por favor, si tenemos alguna consulta, podamos realizarla.
Esta es una imagen de registro de mercadería y ahora vamos a conversar del CAPEX, ¿sí? Pero había regresado nuestra chat, nuestra conversación, ¿sí? Había regresado para poder consultar, preguntar si alguien aquí en la sala utiliza algún ERP, algún sistema que nos pueda comentar, compartir cómo funciona, qué hace, ¿sí? Y cómo hace el ingreso de su mercadería, el registro de la mercadería. ¿Alguien trabaja en el área de almacén aquí en la sala presente? Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, almacén. ¿Y estás en la parte donde hacemos las entradas de mercancía? Bien, vamos a entonces les voy a dar un pequeño ejemplo. Si hemos hablado de los ERPs a líneas generales, vamos a hablar un poquito de las entradas de mercancía, ¿sí? Usualmente cuando manejamos un sistema, las órdenes de compra vienen ya giradas en el sistema por el área correspondiente, ¿no? Cuando realizamos una entrada de mercancía, ¿sí? Cuando realizamos una entrada de mercancía, eh, lo que usualmente sucede, ¿sí? Lo que usualmente sucede es que nuestro sistema, ¿sí? Nos da la opción de poder, por ejemplo, ¿sí? Nos da la opción de poder jalar, ¿sí? De poder jalar el, de la orden de compra, de poder tomar de la orden de compra, ¿sí? De poder tomar de la orden de compra la cantidad que acaba de llegar para poder colocarlo en el sistema como producto, producto aprobado, ponerlo dentro de nuestro sistema como una existencia, ¿correcto? Esa acción de registrar, ¿sí? En el sistema es tan importante, esa acción de registrar es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Muchas veces nosotros no registramos de inmediato, ¿sí? Lo dejamos pasar. Pensamos que el registro puede hacerse los lunes, los viernes, lo hago cuando tengo un tiempo, tengo que despachar. Existen miles y miles de excusas. Entonces, cuando nosotros generamos esta entrada de mercancía y tomamos la orden de compra, ¿sí? Se genera ya un producto disponible dentro de nuestro sistema. Entonces ya nuestras áreas usuarias, ya saben, producción, etcétera, ya saben que tenemos el producto disponible, ¿sí? Entonces,
Hay algo muy importante cuando se realiza una entrada de mercancía. La entrada de mercancía tiene un registro, ¿sí? Que debe ser impreso y colocado con la factura guía que llegó del producto, ¿sí? Entonces, estos documentos tienen que estar tan alineados con contabilidad, porque con el respaldo de que ingresó esta mercadería, ¿sí? Con el respaldo de que ingresó la mercadería, recién se puede hacer el pago de las facturas. ¿Se dan cuenta? Recién se hace el pago de las facturas. Entonces, se envía al área de contabilidad todos los ingresos con las facturas, ¿sí? Los ingresos con las facturas y demás, ¿sí? Y ahí ya se hace el pago respectivo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no registro al momento? Si yo no hago un registro al momento. Lo que usualmente suele pasar es que como yo no registro, ese producto en stock, en físico, está fuera de mi sistema, ¿sí? Si está fuera de mi sistema, está como un adicional, un sobrante. Entonces yo hago un inventario y digo, "Ah, tengo un sobrante. Ah, ya hazme un ajuste para el sobrante, no sé qué pasó, debe haber sido alguna orden de producción, uy, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí tenemos un gran problema, ¿sí? Que se hubiera podido evitar si nosotros registramos de manera inmediata, ¿no? Luego se encuentra el error, se hace el registro y al final ya no teníamos ese sobrante, tenemos un gran faltante, ¿no es cierto? Entonces, no registrar y no ingresar a tiempo nos puede traer este tipo de consecuencias, ¿sí? La parte logística, la parte de almacenes para el tema del ingreso está bien relacionada con el área de contabilidad también. ¿Por qué? Porque contabilidad, ¿cómo va a validar que paga una factura? ¿No? Y tendría que estarte llamando y preguntando constantemente, ¿no? Es por ello que se respalda con las entradas de mercancía, ¿sí? Entonces vamos a revisar qué es el CARDEX. El CARDEX es un registro de entradas y salidas de un almacén, empresa, etcétera, para poder registrar todos los movimientos de inventario o cualquier otro registro contable, ¿sí? El CARDEX es un registro contable, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Quedo atenta. Señores, no tenemos preguntas, no tenemos comentarios, nada que podamos revisar. Bien, Adrián, creo que el sábado ha chocado bastante. Tenemos al equipo un poco cansado, ¿sí? Podemos revisar, consultar de cualquier otro tema. ¿El costo de ruptura de stock? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de ruptura de stock, estamos viendo el hecho de que tengo stock y tengo un pedido y ya no tengo stock, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros perdemos? ¿Sí? Este es el costo que es mucho más difícil de poder calcular. ¿Por qué? ¿Qué perdemos?
perdemos esa venta, ¿sí? Perdemos al cliente. No tenemos cómo poder calcular esa salida del cliente de nuestra cartera, el costo de ruptura de stock, ¿sí? Que puede generar pérdidas en el momento cuando el cliente se va, esa venta la perdimos, pero no sabemos cuántas compras a futuro este cliente podría habernos realizado y todo ello viene a ser nuestro costo de ruptura. Con gusto, Betsabe, con mucho gusto. La gestión de mermas en un almacén lo manejan fuera de inventario. Las mermas están mucho más relacionadas al tema de producción, en verdad. O sea, tiene que diseñar un almacén de mermas. ¿A qué nos referimos con mermas? Cuando hacemos una producción y sale producto de pronto dañado, ¿a eso nos referimos? Liv, si pudieras comentarme un poquito más a qué podemos referirnos con el tema de merma. Si es un tema de producción y ya es, a ver, no dañado, por ejemplo, no se consume la totalidad del insumo. No producto dañado. Si no se consume la totalidad del insumo, regresa al almacén. Regresa al almacén sin ningún problema, a la ubicación que le corresponde, ¿no? Y mira, acá en la presentación teníamos, perdónenme, está aquí en la presentación. Tenemos, por ejemplo, ay, no, acá estamos. Tenemos acá, por ejemplo, este registro que figura, ¿no? Devoluciones. ¿Dónde está? Fecha de entrega de devolución del bien, ¿no? Y la cantidad de la devolución. Ahí. ¿Se dan cuenta? A retazos, por ejemplo. Deberían reingresar al almacén y tener estos un código. Porque esa tela tiene un código en el almacén, ¿correcto? A esos retazos se les debería asignar un código para que ingresen ahí. Si queremos tener el control de él, si los vamos a utilizar, ¿no? Bien, señores, veo que no tenemos, veo que no tenemos eh, más consultas, ¿sí? Nuestro coordinador nos ha solicitado minutos adicionales. Vamos a pasar a que pueda utilizar estos minutos y darles las indicaciones importantes que siempre tenemos.